Muy bien. Hoy vamos a conversar acerca del Espíritu Santo, como lo habíamos prometido, y pues tenemos una serie de escrituras preparadas para conocer, así como conocimos al Padre, ¿verdad? No podemos agotar esos temas, son inagotables, ¿verdad? Pero conocimos un poquito, conversamos un poco sobre el Padre, conversamos un poco sobre Cristo, ¿verdad? La semana pasada y antepasada, y fueron ustedes muy edificados porque me lo manifestaron y eso me alegra un montón. Y hoy vas a ser edificado también. Hoy no vas a quedar igual cuando termines esta reunión, porque vamos a conversar acerca del Espíritu Santo. Yo quiero rápidamente entrar al tema del principio y vamos a ver que el Espíritu Santo, un punto número uno, es Dios mismo, ¿verdad? Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, que es una presencia espiritual, y es una presencia eh, sin personalidad, pero no, el Espíritu Santo es Dios mismo. Y veamos entonces lo que dice en esta primera escritura, en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, versículo 1 y 2. Aquí en el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí estamos viendo ya de entrada a un creador omnipotente. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es Dios? Porque el Espíritu Santo tiene las características de Dios. Y una de las características de Dios es que es omnipotente. Eso significa que Él todo lo puede hacer. Imagínense ustedes cómo nos da aquí es el ejemplo, la palabra, si él en ese momento que lo acabamos de leer era el principio de esta tierra y del universo. Imagínense, ahí estaba él presente. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas de aquella tierra que estaba todavía desordenada y vacía. Él acababa de crear esa esfera eh, azul con café. Vemos nosotros las fotografías desde el espacio o azul y verde. Y estaba empezando él, ni siquiera existía ese azul y verde, había un caos. Y en medio del caos, ahí estaba manifestado el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Por si algunos piensan, no, es que el Espíritu Santo vino hasta que Jesús lo anunció y vino en el libro de los Hechos. No, mi hermano, no te equivoques. Él siempre ha estado, Él es Dios. Recordemos que hemos aprendido en las semanas anteriores que Dios es solo uno, no son tres dioses, un solo Dios, una unidad perfecta con una manifestación eh, para cada ocasión y para cada necesidad. Dios Padre se manifestó como Dios Hijo y se manifestó como Dios Espíritu Santo para con el hombre. Eso no son nada más que acercamientos al hombre mismo, no es nada más que su voluntad de tener amistad, tener parentesco, de tener amor con nosotros, de ser una familia. Si nosotros queremos vivir a plenitud esa familiaridad, esa cercanía con Dios, debemos de conocerlo. Por eso estamos conversando hoy sobre el Espíritu Santo, que es nuestro Dios. Él es Dios mismo. Sigamos viendo más pruebas de que Él es Dios mismo, para que tú no tengas ninguna duda de ello. Veamos, también Él presenta la característica de omnipresente. Eso significa que está en todas partes. Y eso es una característica solo de Dios. Salmo capítulo 139, versículos 7 al 8, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, ahí tú estás. La característica de omnipresencia de Dios está en el Espíritu Santo. Él está en todas partes. A cualquier parte donde tú fueras ahorita, encontrarías que ahí está Él. Él no necesita invitación para estar en todas partes, porque más bien el universo está contenido dentro de él mismo. Él habita en todas partes porque todas las partes habitan en él. No sé si me explico. Él llena todo.
Ese es el Espíritu Santo. No nos queda ni la menor duda cuando leemos esto nosotros, que ahí estuvo el Espíritu Santo en la creación del universo, en el principio de todas las cosas, que sigue estando, aunque vayamos al fondo del mar, aunque vayamos a la montaña más alta, aunque subiéramos el cohete que hoy van a lanzar los de SpaceX al cielo, ¿verdad? Y tratando de encontrar las estrellas. Allá arriba los astronautas saben que se van a encontrar también al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él está en todas partes, porque Él es omnipresente. Ya vimos entonces que Él es omnipotente, significa que todo lo puede hacer. Omnipresente significa que está en todas partes. Veamos más. Veamos esta escritura que continúa. Dice 1 Corintios 2 del 10 al 11. Nos habla de la omnisciencia de Dios. Omnisciente significa que todo lo sabe. Veamos. 1 Corintios 2, 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire qué interesante lo que dice en el versículo 11, hace una comparación, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Óigame, ahí está clarísimo, ¿verdad? Como el agua. Es íntima la relación, es íntima, es una unidad. Él se conoce al mismo. El Espíritu Santo conoce las cosas de Dios porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Que no te quepa la menor duda de eso, ¿verdad? Es simple y sencillamente que tenemos que aprender a conocer a las tres manifestaciones de Dios para con el hombre. Algunos le llaman, surgió el término Trinidad, pero la palabra Trinidad no está ni siquiera en la Biblia. Búscala, no la vas a encontrar. La palabra como tal, el término Trinidad no existe en la Biblia. Lo que sí existe es la mención del Padre, la mención del Hijo y la mención del Espíritu Santo. Algunos le llaman la tercera persona de la Trinidad, pero no dice en ninguna parte que él tenga un puesto número 3. Dios, yo siempre he creído esto, Dios ocupa el primer lugar, siempre. El número 1, ese es el número de él. Y de la misma manera que ocupa el Padre el primer puesto en tu vida, en el amor más grande que tú tienes, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, eso es ocupar el primer lugar, ¿verdad? Dios ocupa el primer lugar de tu corazón. Jesucristo tomó el trono de tu corazón. El Espíritu Santo vino a habitar entre los hombres, vino a habitar entre los hijos de Dios. Es el mismo, es Dios para momentos y necesidades distintas del hombre. Necesita el hombre tener una paternidad, necesita el hombre acercarse y reconciliarse con esa paternidad, con ese padre a través de un hijo que vivió sobre esta tierra y luego el hijo deja al Espíritu Santo, envía al Espíritu Santo para que el hombre no se sienta solo, para que sus hijos no se sientan huérfanos, sino que al contrario lo tengan adentro. Y vamos a aprender de eso también. Veamos la siguiente escritura. Entonces ya vimos, ya comprobamos que las características de Dios están en el Espíritu Santo, por lo tanto es Dios. Vamos al punto número 2. El Espíritu Santo fue anunciado y prometido por Jesucristo, lo que les estaba hablando ahorita. Juan capítulo 14, versículo 16. Evangelio según San Juan 14, 16 dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Él habló muy claro a sus discípulos, para que los discípulos no se perdieran, no se extraviaran con el conocimiento que tenían que tener. Él les anunció claramente que les daría a otro consolador. Eso significa que Jesucristo también es consolador. ¿Con quiénes se consolaban los discípulos? ¿Con quiénes sentían aliento cuando lo miraban? Con Jesucristo. Juan se jactaba de que él era el discípulo que se reclinaba en el pecho de Jesús, ahí estaba en el hombro de Jesús, él sentía consuelo, así sientes tú y siento yo. Cuando tenemos momentos difíciles, nos consolamos a través de Jesucristo, pero él les dice, yo les voy a enviar a otro consolador. Veamos otra escritura que también
habla acerca del anunciamiento de parte de Jesucristo del Espíritu Santo. Fue anunciado y prometido por Cristo. Juan, capítulo, siempre Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Jesucristo una vez más anunciando que este Espíritu Santo había de venir, ligando al Padre con el Espíritu Santo, ligándose él con el Espíritu Santo. Me encanta esa parte en donde dice, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Por qué? Porque es como cuando uno le dice algo a un hijo, ¿verdad? Uno le enseña a sus hijos las cosas, pero hay un momento en que uno no está con los hijos porque uno anda trabajando, uno sale o la vida lo separa de los hijos. Por ejemplo, ahora que Mariel y yo que estamos en otro país, que nuestros hijos están grandes, pero deseamos que las instrucciones y las enseñanzas que les dimos algún día, ellos se acuerden y no las olviden. Pues Jesucristo deseaba eso, ¿verdad? Que al retirarse él momentáneamente de esta tierra, en el sentido físico, no se les olvidara a los discípulos lo que les había estado enseñando durante 3 años. Y para eso envió al Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es otra de las características y funciones del Espíritu Santo. Vamos a seguir avanzando con esos versículos que hablan de que Jesucristo anunció al Espíritu Santo. Versículo 26, capítulo 15 de siempre el Evangelio según San Juan, dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él testificará acerca de mí cuando venga el Consolador. Mire usted cómo da ese Espíritu testimonio del Padre, da testimonio del Hijo, da testimonio de las palabras que Jesucristo trajo eh, adentro, ¿verdad? Del corazón de los hombres. Bien importante esto. ¿Por qué? Porque si nosotros eh, deseamos y estamos trabajando duro para ser discípulos de Jesucristo, necesitamos no solamente conocer al Padre, necesitamos no solamente conocer al Hijo, sino que necesitamos conocer bien al Espíritu Santo. ¿Quién es Él? ¿Qué función tiene para con el hombre? Y no podemos hablar de Él sin relacionar al hombre, porque precisamente por eso es que está, para una relación personal e íntima con sus hijos. Sigamos leyendo entonces lo que hemos preparado esta mañana y sigamos avanzando. El punto número 3 entonces es que el Espíritu Santo vino sobre Cristo marcando el inicio de su ministerio. O sea, todo lo que Jesucristo nos enseñó a sus discípulos, Él lo vivió. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Él no podía hablarles a ellos de recibir la promesa del Padre, la promesa que Él mismo hizo, lo acabamos de leer, ¿verdad? Ese anuncio de que Él vendría, si Él no hubiera tenido la experiencia personal. Entonces veamos lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vino al Espíritu y vio, perdón, al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No dice que era una paloma, es una comparación. Como paloma es lo más que se le pudo ocurrir para transmitirlo, ¿verdad? Acuérdense que el Espíritu Santo no es un animalito, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Lo asemeja a porque vio alguna luz, algo que descendía como volando, ¿verdad? Dice, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Me encanta ese versículo, esas escrituras, porque es una de las escrituras en donde están los tres manifestados. Está el Hijo siendo bautizado, está el Padre hablando y está el Espíritu Santo llegando sobre Jesús. Pero lo que nos compete hoy es que ese Espíritu Santo vino sobre él y posó sobre él y se quedó en él.
ahí, recuérdese usted que la palabra de Dios acabamos de aprender al conversar sobre Jesús, que Él es el primero en todas las cosas. Él es la primicia de toda la creación, dice, ¿verdad? Entonces, como Él es el primero, Él tiene la preeminencia, Él tiene el lugar número uno, pues Él era el primero hombre que había de recibir ese Espíritu Santo de la manera que lo recibió, porque vino el Espíritu Santo en Él y se posó en Él y quedó en Él. Recuerde, a partir de ese momento se marcó la vida de Jesús. A partir de ese momento, Él acababa de ser bautizado en agua, es bautizado con el Espíritu Santo, y porque en el momento que una persona nace de nuevo, es sellada por el Espíritu Santo como propiedad del Padre y queda en él, ¿sí? Y luego aparte puede haber una manifestación plena del Espíritu Santo, o sea, una presencia plena. Eso puede pasar en el momento del bautismo, como puede pasar después. Pero ya el Espíritu Santo se posa, queda adentro de la persona, lo hace un templo de él, y esa manifestación puede ser en ese momento del bautismo o puede ser una manifestación plena más adelante, ¿verdad? Pero lo que sí es un hecho es que tú, si aceptaste a Cristo Jesús, ya tienes ese Espíritu Santo, al Espíritu Santo en ti. Muy bien, continuemos. Veamos lo que dice en el siguiente punto. Punto número 4, el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos de Jesús. De la misma manera, Leo, Jesús fue el primero en todo, pues entonces ahora tocaba que se cumpliera aquello que prometió Jesús que vendría. Aquí viene el cumplimiento, Hechos 2, 3 al 4. No vamos a leer toda la historia porque es muy larga, pero sí estos versículos. Dice, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Me interesa esta parte. Dice, eh, se posaron sobre cada uno de ellos, esas lenguas de fuego. Cada uno de ellos, ¿verdad? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Muy bien, aquí vienen algunas preguntas normales. La gente dice, bueno, el Espíritu Santo se derramó en el día, eso fue en el día del Pentecostés, era la celebración del Pentecostés, una fiesta judía, y coincidió con este derramamiento del Espíritu Santo, cumpliendo la promesa que Jesucristo había hecho, ¿verdad? Ya la leímos anteriormente. Él había hecho la promesa, él había anunciado el advenimiento del Espíritu Santo, y él lo recibe y luego lo reciben sus discípulos. Justamente los discípulos que estaban en obediencia, porque básicamente él les dijo, quiero que permanezcan ustedes unánimes juntos y esperen la promesa del Padre. Y estaban todos unánimes juntos, dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando de pronto se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, dice que entró un viento recio que sopló toda la casa, y entonces viene esta parte que acabamos de leer, se manifestaron unas lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos, y cada uno de ellos fue lleno y empezó a hablar en lenguas. Entonces viene la pregunta, si yo soy lleno del Espíritu Santo, ¿voy a hablar en lenguas? ¿Tengo que haber hablado en lenguas? Pues la respuesta es no necesariamente. Es una señal muy frecuente de que una persona que recibe la plenitud, la unción, el bautismo, el Espíritu Santo, que fue lo que le pasó a los discípulos, venga esa manifestación plena de, por ejemplo, hablar en lenguas. ¿Qué son las lenguas? Si no es un idioma extraño que no entendemos, que no existe en esta tierra, sino que le es dado individualmente a cada uno, que le dan ese don. Es uno de los dones del Espíritu Santo. No necesariamente una persona tiene que haber hablado en lenguas para haber recibido la plenitud del Espíritu Santo, pero sí puede pasar que si recibe la plenitud del Espíritu Santo, hable en lenguas. ¿Me explico? ¿Sí? Eh, entonces alguien puede decir, pastor, pero es que yo sentí la llenura del Espíritu Santo, yo lloré, yo sentí algo que me cambió la vida, pero yo no hablé en lenguas. Bueno, ya recibió el bautismo del Espíritu Santo porque hubo una manifestación plena de él. ¿Sí? Es que es imposible que el Espíritu Santo te bautice y no sientas nada y no pase nada. Hay una evidencia de poder. De eso se trata. Esto es lo que pasó ahí en el día del Pentecostés. Pero también puede pasar que alguien reciba
igual que los discípulos, esa plenitud y salga de su boca lenguas nuevas, como dice aquí en la palabra y en esa escritura, precisamente en ese pasaje de los discípulos recibiendo el Espíritu Santo, que ellos hablaban unas lenguas que sí eran conocidas por los hombres. Mire, esas son dos cosas distintas. Uno es las lenguas extrañas, no humanas, como lenguas angelicales, podríamos decir, porque lo menciona la palabra, como también puede ser lenguas sí conocidas. Entonces, por ejemplo, una persona estaba hablando ahí eh, en el idioma, por ejemplo, arameo, otros está, bueno, es que el arameo era el idioma de ellos, era el común, sí. Por ejemplo, que alguna persona estuviera hablando el idioma, hubiera asiáticos ahí, hubiera estado hablando chino o mandarín, o hubiera estado hablando español, porque ahí habían algunos, estaba cerca España, qué sé yo, alemanes, hablando el lenguaje de ellos. Entonces, ahí se manifestaron diferentes idiomas, lenguas, idiomas. Y dice que cada uno entendía lo que ellos decían en el idioma de ellos. Ahora, ¿por qué pasó esto? Pasó esto porque había que dar una mensaje a las naciones. ¿Sí? Estaba preparando el Espíritu Santo ese mensaje multilingüístico, como diciendo, este evangelio va a llegar a todas las naciones. Era un anuncio profético de eso. Al principio los discípulos no muchos lo entendieron porque ellos al principio pensaban que solo era para los hebreos, para los judíos, el evangelio. ¿Se recuerda usted que Pedro era muy celoso de predicarle solamente a los judíos, al pueblo de Israel? Pero después entendieron que no, que el evangelio era para los gentiles, para ti y para mí, que no somos hebreos, que no somos judíos, para cualquier raza. Ahí el Espíritu Santo estaba dando una primicia acerca de eso, porque diferentes idiomas fueron hablados en ese momento. Sigamos avanzando. Entonces ya vimos nosotros este punto que es importante eh, acerca de, acerca de el que el Espíritu Santo se derramó también sobre los discípulos de Jesús, tal y como lo anunció Jesús y tal como a Jesús le pasó. Punto número 5, el Espíritu Santo es un don de Dios para quienes reciben a Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí está la prueba bíblica de que cualquier persona que acepta a Cristo como su Salvador recibe ¿qué cosa? El don, el regalo del Espíritu Santo. Es automático. El día que tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador, vino a ti el don del Espíritu Santo. Pudo haber una manifestación visible como no la pudo haber. ¿Me explico? Yo recibí a Cristo, derramé lágrimas, pero yo no sentí nada espectacular. ¿Será, pastor, que yo recibí al Espíritu Santo? Sí, ahí está escrito. El que recibe a Jesucristo como su Salvador y son perdonados sus pecados, es salvado y recibe el don del Espíritu Santo. Pero leamos otra escritura que tiene también que ver en este mismo punto. Dice en Lucas capítulo 11, versículo 13, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Ok, aquí ya viene otra prueba de que el Espíritu Santo es un regalo para los que desean, los que están con Jesucristo como su Salvador, y también esa plenitud. Aquí me da la sensación a mí de alguien que está pidiendo, alguien que ya es creyente, ya tiene el Espíritu Santo adentro, pero quiere la plenitud del don. O sea, quiere que se note, quiere que pase algo en su vida, que haya una sacudida en su vida, que haya algo, una evidencia de poder. Entonces, si tú no has recibido esa evidencia de poder nunca, claro que tú le puedes pedir al Señor, porque ahí dice, si nosotros siendo unos papás terrenales nosotros somos malos y limitados, nosotros le damos buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre nos va a dar a nosotros un buen regalo, como la plenitud del Espíritu Santo. No que no lo hayamos recibido el día que recibimos a Cristo, pero tal vez no ha habido una manifestación. ¿Cómo se puede manifestar el Espíritu Santo? De muchas formas, mis hermanos. Hay muchas formas que no necesariamente tienen que ser igual en cada persona.
hay personas que lloran, hay personas que se ríen, hay personas que caen bajo el poder del Espíritu Santo, no que se desmayen y pierdan el conocimiento, sino solo que su cuerpo se aguada y caen, pero están conscientes. Hay personas que hablan en lenguas, hay personas que ven visiones, hay personas que empiezan a profetizar inmediatamente. Cuando están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, empiezan a hablar de parte de Dios. Hay multitud de manifestaciones que vienen por el don del Espíritu Santo. Pastor, ¿yo tengo que anhelar eso o no? No necesariamente. Sí dice en la Biblia que anhelemos los mejores dones, y el don de dones es el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, claro que tenemos que enamorarnos del Espíritu Santo, anhelarlo con todo nuestro corazón, porque yo le voy a decir una cosa, el ministerio de Jesucristo hubiera sido un fracaso si el Espíritu Santo no hubiera quedado sobre él cuando fue bautizado. O sea, me refiero a que vino y posó en él. A partir de ese momento que fue bautizado y el Espíritu Santo lo marcó y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a partir de ahí comenzó su ministerio. Ahí comenzó la vida de Cristo público. Los discípulos, ¿cuándo comenzó el ministerio de ellos? Cuando en el Pentecostés el Espíritu Santo vino y se manifestó como lenguas repartidas de fuego sobre sus cabezas y hablaron en diferentes lenguas. Ahí comenzó el ministerio de ellos. ¿Y quién fue el primero que empezó a mostrar frutos? Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, como voz parlante del grupo, empezó a hablar, a predicar, y dijo que 3,000 personas se convirtieron aquel día. No sé si eran 3,000 o 5,000. Pero ahí comenzó el ministerio poderoso de ellos. Jesucristo se los había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 9, cuando les dijo, y recibirán ustedes poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo quiero yo que sea mi vida cristiana? ¿Una vida menguada, una vida débil, una vida cobarde, una vida sin frutos? ¿O quiero una vida fuerte, una vida manifiesta, una vida con frutos, una vida que va para adelante? ¿Qué necesito? Necesito que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida con plenitud. Claro que sí necesitamos pedirle eso al Padre. Tal vez le has estado pidiendo dinero, le has estado pidiendo empresas, negocios, le has estado pidiendo cosas terrenales, carros, casas, familia, hijos, esposa, esposo, no sé. Yo no sé qué has estado pidiendo, pero ¿por qué no cambias tu petición y empiezas a pedirle a Dios que te dé la plenitud del Espíritu Santo en tu vida? ¿No piensas que es más importante eso? Porque eso puede cambiar toda tu vida. Todo lo demás se puede devenir a partir de esa visitación de Dios. Entonces, veamos qué sigue acá. Sigamos avanzando y eso es bien importante. Dice en otro versículo que ampara esto también, Hechos capítulo 19, versículos 5 al 6, dice, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Oiga, aquí hay dos partes de este versículo. Dice, al oír esto, o sea, Pablo les estaba predicando, ¿sí? Les estaba dando a estas personas el evangelio por primera vez en su vida. Les da el mensaje del evangelio, dice, al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estamos hablando que eh, hubo una decisión de parte de ellos, fueron bautizados. Dice, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces ahí ve usted dos cosas. Ve, la persona acepta a Cristo, es bautizada, tal vez puede estar muy tranquila, ¿verdad? Pero ya fue sellado por dentro por el Espíritu Santo como propiedad del Padre y del Hijo, ¿verdad? Ya está sellado por el Espíritu Santo, pero tal vez no hay una manifestación. Y ahí viene Pablo, impone las manos, que no siempre tiene que ser con imposición de manos, es una de las posibilidades. O sea, Pablo ora por ellos, pone sus manos y el Espíritu Santo viene sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces, que si creemos nosotros en las manifestaciones del Espíritu Santo, sí. Que a algunas personas se confunden y les da como miedo, sí. Que hay gente que piensa que esto son cosas como de demonios y que no es de Dios, sí, lo sé, es normal, hay gente que se asusta con eso. Pero nosotros no nos vamos a asustar, nosotros estamos yendo a la fuente, a la Biblia, ahí está escrito.
Yo no les voy a contar las cosas que yo pienso. Yo les estoy leyendo lo que está escrito. Y si está escrito así es, creámoslo al 100%. No le tengas temor al Espíritu Santo. No le tengas temor a sus manifestaciones. Él es Dios mismo. Mira, ¿qué pasa si tú que pesas más de 100 libras, te sientas sobre una planta? ¿Qué pasa? La planta se aplasta, ¿verdad? Y cuando tú te paras, ¿cómo queda la planta? Pues ya no estás tú, ya no te miras tú, pero se mira aplastada la planta y dicen, ay, aquí se sentó, ¿verdad? El fulanito, ay, no se dio cuenta que había una planta y dejaste tu huella ahí. Si tú ves hacia las ventanas, por ejemplo, miro que Gilson anda en la naturaleza ahorita ahí. Si los que están adentro de su casa, si ven en una ventana, yo puedo ver aquí en esta ventana que está frente a mí árboles allá, y tú ves que los árboles, tal vez yo no sé si hay viento donde estás, pero mira que las ramas se mueven un poco, ¿sí? Y dices tú, se están moviendo, ¿por qué se están moviendo las ramas? ¿Sabes tú quién las está moviendo? Pues es el aire. ¿Y cómo sabes que es el aire? Pues porque no hay nada más que vaya a mover las ramas, ¿verdad? Pero tú has visto cómo es el aire, has visto el color del aire, no, si el aire no se mira, pero si ves la reacción del árbol. Entonces dices tú, hay aire porque las ramas se están moviendo. No sabes de dónde viene el aire, no sabes a dónde va el aire, no sabes qué lo provoca, no lo has visto nunca, pero ahí está. Hay una manifestación a través del movimiento de las ramas. Pues es lo mismo. Cuando el Espíritu Santo se derrama con plenitud en una persona, la persona se mueve, algo pasa, salen lágrimas, empieza a gritar, empieza a llorar, se ríe, otro cae, otro empieza a hablar en lenguas. Cada uno es distinto, cada uno es una plantita distinta, pero de que pasa algo, pasa algo. Entonces no le tengamos miedo a lo desconocido, porque ahí está escrito, ¿sí? Es algo que no es malo. O sea, hablar en lenguas es algo, una manifestación del Espíritu Santo. Profetizar es una manifestación, un don del Espíritu Santo. Eh, 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 Orar por alguien y que se sane es una manifestación de un don de sanidad del Espíritu Santo. O sea, todos esos son regalos que vienen de parte de Dios a través de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Anhélalo, no le huyas, no seas cobarde. Acércate al Señor y dile, Señor, tócame. Yo también quiero, yo también quiero como los discípulos recibir la plenitud de la presencia tuya, Señor. Haz como quieras con mi vida. Por eso se lo cantamos siempre, ¿verdad? Cuando estamos cantando, oiga las letras de las alabanzas que yo comparto con ustedes y va a ver que está diciéndole Espíritu Santo, lléname de ti, haz conmigo como tú quieras. Estamos diciéndole que anhelamos su presencia por sobre todas las cosas. No es una buena señal que anheles más un carro que al Espíritu Santo. No es buena señal que anheles más una casa que la presencia del Espíritu. No es buena señal. Significa que tus prioridades están cambiadas. Recuérdate que Él solo acepta un lugar. ¿Cuál es? El número uno. Anhela por sobre todas las cosas más de Dios. Sigamos leyendo el siguiente punto, por favor, para que sigamos avanzando en este conocimiento. Punto número 6. El Espíritu Santo habita dentro de los hijos de Dios. Primera Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Bueno, ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Si no lo sabías, ya lo sabes. Tú eres el templo de Dios. Hermano, hay templos de todo tipo, ¿verdad? Hay unos más altos que otros, hay unos un poco gorditos, otros son un poco flacos, hay unos que están más nuevos que otros, ¿verdad? Hay otros que están ya son catedrales clásicas, pero no importa, somos templo del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Eh, Él no habita, dice la palabra de Dios, en templos hechos por manos de hombres. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto los hombres por levantar templos terrenales de 4 paredes? Pues porque nos gusta estar allá adentro, pero realmente nosotros somos el templo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. El día que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, Él vino a morar en ti. Ahí está, di conmigo, adentro de mí está el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Piénsalo, piénsalo. Dios está dentro de ti, hermano, eso es impresionante. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién podrá tocar a los elegidos del Señor? Ahí estás tú.
marcado y sellado como una propiedad del Señor, ahí habita Él. Y por qué no pedirle la plenitud de su espíritu. Sigamos leyendo, por favor, lo que estamos viendo en este momento. Ya vimos entonces punto 6, el Espíritu Santo habita dentro de los hijos de Dios. Muy bien, punto número 7 y final del día de hoy. Vamos a seguir aprendiendo más del Espíritu Santo, pero vamos a dejar un poco para el próximo domingo. Punto número 7 dice, el Espíritu Santo es sensible a nuestros actos y decisiones. Aquí empezamos ya a ver la personalidad del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Muy bien, eso significa entonces que eh, el Espíritu Santo de Dios, claro que sí, siente aquellas cosas que nosotros, Él percibe las cosas que nosotros hacemos o decimos, sean para bien o para mal. Si son para bien, a Él le agradan. ¿Sí? Él se regocija en tus, por ejemplo, si Lulo empieza a evangelizar a alguien en la cuadra, cerca de su barrio, el Espíritu Santo está contento. Ahí está regocijándose en que hay palabra suya fluyendo a través de ella. Dice que le da palabra, que no tengas miedo de lo que vas a decir, porque el Espíritu te va a dar las palabras, dice la Biblia. Si Pablito se pone a cantarle al Señor ahí en su casa, pues el Espíritu Santo se regocija. Dice, oh, está alabando al Padre, eso me gusta. Es el mismo Espíritu, es el que tocó su corazón, el que inspiró a él a darle alabanzas a Dios. Eh, si José está haciendo una obra altruista, ayudando a alguien, dándole, pues, sembrando en el pobre, por ejemplo, dando una ayuda, pues el Espíritu Santo se regocija porque básicamente lo que está haciendo es continuando con la palabra, con el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, pero al contrario, si nosotros hacemos cosas que no agradan al Señor, en ese momento, ¿qué dice aquí la palabra? ¿Qué pasa? Se contrista, se entristece el Espíritu Santo. No hagamos nosotros cosas que entristezcan al Espíritu Santo. Y yo quiero que empieces a pensar en el Espíritu Santo como una persona. No es una electricidad, no es una fuerza superior, no es un viento, no, no, no. Él es Dios mismo, habitando adentro de ti, sintiendo lo que tú sientes, pendiente de si lo que haces es bueno o malo. No lo entristezcas. Lo que ves con tus ojos, lo que hablas con tu boca, los pensamientos, todo lo capta Él. Y Él se entristece si pecamos, pero se alegra si hacemos cosas buenas. Eso es bien importante para tener una relación buena con el Espíritu Santo. Y el otro domingo vamos a ahondar más acerca del Espíritu Santo. Vamos a seguir conversando de él. Yo quisiera que ustedes vayan preparando sus preguntas hoy, vayan pensando sus dudas, haciendo sus propuestas, haciendo sus comentarios. Pero vamos a terminar ahorita esta parte de la grabación con una oración para aquellas personas que están oyendo en este momento, orando por dos cosas. Número uno, para que el que no tiene a Cristo y por lo tanto no tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? Pueda recibirlo hoy. Y aquel que ya tiene a Cristo, que anhele al Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Que no seamos cristianos secos, solamente con conocimiento mental, pero no con una visitación del Espíritu Santo. Mira, el ministerio de Cristo no hubiera sido igual sin el Espíritu Santo. El ministerio de los discípulos no hubiera sido igual. Muchos cristianos están secos, ya no tienen fuerzas, no saben qué hacer en su vida porque no han recibido la plenitud del Espíritu Santo. Yo te invito a que hagas una oración conmigo para pedirle a Él que haya un avance en nuestra vida si el Espíritu Santo no se ha manifestado plenamente, que no hay un bautismo del Espíritu Santo, que venga el bautismo del Espíritu Santo. Y si ya lo tuviste en el pasado, pero te enfriaste, lo contristaste al Espíritu Santo, que tú vuelvas a tener ese amor otra vez y que se encienda un avivamiento en tu vida en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos conmigo un momento. Padre, yo te pido, Señor, por las personas que no te conocen, Señor, pero que están oyendo este mensaje.
y que anhelan estas cosas, pero no saben cómo hacerlo. Padre, hoy estamos orando por aquel que está todavía extraviado sin ti, Señor, para que Él abra las puertas a tu Hijo Jesucristo y pueda recibirte como Salvador, recibirle como Salvador y Señor, que sea perdonado sus pecados y que reciba este maravilloso Espíritu Santo para que venga a habitar dentro de él. Si tú no has recibido nunca a Jesucristo como tu Salvador, yo te invito a que hagas esta oración bien sencilla, invitándole a que Él sea tu Dios, a que Él sea tu Salvador. Si sientes culpa, si sientes carga, si sientes que no eres digno, yo te quiero decir que Él te limpia a través de su sacrificio, su sangre, para que tú seas digno delante del Padre y seas recibido y aceptado, y para que la vida eterna sea un regalo para ti. ¿Quieres esa vida eterna? Haz esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, sé que moriste por mí en la cruz. Sé que tu sacrificio fue para limpiarme a mí, exonerarme a mí eh, de todo pecado, para que la culpa no viniera sobre mí. Yo acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí para salvarme. Y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, como el que redimió el precio de mi vida para darme la vida eterna. Yo recibo esa salvación, yo te agradezco, te entrego mis pecados, te entrego mis culpas, te entrego mi dolor, te entrego mis fracasos, todo lo malo te lo entrego y todo lo bueno también te lo entrego para que tú hagas de mi vida como tú quieras. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu discípulo, quiero ser tu amigo, quiero ser tu heredero. Gracias, Jesús. Recibo esas bendiciones desde ya. Recibo mi perdón y mi salvación y te confieso como mi Señor y Salvador. Yo quiero ahora que ese Espíritu Santo me selle como tu propiedad y que este Espíritu Santo también sea pleno en mi vida. Que ese Espíritu Santo se manifieste en mi vida con poder. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, yo pido por tus hijos que están oyendo esta prédica, esta enseñanza, Señor, para que anhelen por sobre todas las cosas tu presencia, Señor, como lo más maravilloso que hay en el universo, Señor. Padre, que no anhelemos las cosas terrenales más que las cosas celestiales, porque tú dijiste, busquen las cosas de arriba y no las de la tierra. Padre, abre el entendimiento de tus hijos que están oyendo para que anhelen al Espíritu Santo, tu Espíritu, sobre todas las cosas. Esa manifestación visible de tu presencia en su vida, Señor, a través, en forma de lágrimas, en forma de gozo, en forma, Señor mío, de temblores, en forma de lenguas nuevas que salen de la boca, en forma, Señor mío, de todas las manifestaciones que tú provocas en el ser humano, Señor, que sabemos que las manifestaciones no son lo importante, sino lo importante es que tú te estás manifestando, que hay una señal de que tú estás llenando esa vida con plenitud. Padre, derrama tu unción sobre tus hijos. Hermano, recibe ahora mismo esa unción que cambiará tu vida. Recibe desde la cabeza hasta la planta de los pies esa unción que sacude tu vida, que te cambia. Esa unción que va a marcar un antes y un después para que comience tu ministerio. Si algún día se detuvo tu ministerio, para que arranque de nuevo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca las vidas ahora. Recibe esa unción. Ahora en el nombre de Jesús. Anhélala a partir de hoy, búscala como al agua en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén.